En todo gran equipo, en todo equipazo, hay una figura que rara vez se lleva a los titulares, pero que si falta, bueno, si falta, todo el sistema se viene abajo. Hablamos, como no, del mediocentro defensivo, ese equilibrio invisible del fútbol. Esta frase la verdad es que lo clava. Capta a la perfección esa doble naturaleza de la posición. Porque no es solo un jugador que protege a la defensa, no, que va. Es que es el punto de partida de casi todo el juego de ataque. Venga, vamos a meternos de lleno en su fascinante evolución. Pues justo esa es la pregunta que vamos a desgranar. Nos espera un viaje táctico que va desde los campos de barro del siglo XIX hasta los sistemas de presión asfixiante que vemos hoy en día. A ver, os cuento la hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien su rol. ¿Qué es eso del equilibrio invisible? Luego, viajaremos a sus orígenes para ver cómo y por qué nació. Seguiremos su evolución hasta convertirse en el ancla del equipo. Después, analizaremos cómo se juega hoy en esta era de la inteligencia. Y para rematar, veremos todo esto a través de los ojos de tres auténticas leyendas. Vale, para empezar, lo primero es lo primero. Tenemos que entender qué hace exactamente este jugador. Es un trabajo que, a menudo, no se ve en los resúmenes, pero que es, y lo digo de verdad, absolutamente fundamental. Es el punto de apoyo, ¿vale? El eje sobre el que se mueve todo el equipo. Pero esto, en la práctica, ¿qué significa? Pues significa que su misión es ser el pegamento que une la defensa con el ataque. O sea, recupera balones y, esto es crucial, da el primer pase con criterio para empezar a construir el juego. Venga, pues ahora vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque en el fútbol la necesidad táctica es la madre de casi todas las invenciones, y esta posición, desde luego, no es una excepción. Mirad, a finales del siglo XIX, casi todos jugaban con la formación pirámide, un sistema superofensivo, pero todo cambió en 1925 con una modificación clave, la regla del fuera de juego. De repente, los ataques eran muchísimo más peligrosos, las defensas se quedaban vendidas. Hacía falta una solución y esa respuesta llegó en los años 30, de la mano de un auténtico genio. El jugador que estaba en el centro de esa línea de tres, el centehalf, lo tenía que hacer todo. Imaginaos el desgaste. Era un esfuerzo físico tan brutal que el sistema era insostenible. Los jugadores acababan reventados y los equipos, muchas veces, se anulaban entre sí. La solución que encontró Herbert Chapman en el Arsenal fue genial, pero por lo simple que era. Primero, retrasó al centre-half para formar una defensa más sólida, con 3 tíos. Pero el verdadero golpe de genio fue bajar a 2 de sus 5 delanteros al centro del campo. ¿Y el resultado? Pues que se creó el primer prototipo de doble pivote, una pareja de jugadores con un objetivo clarísimo: dominar la sala de máquinas y controlar el ritmo del partido. Saltamos ahora a la siguiente fase. Con el paso de las décadas, este rol pasó de ser una simple solución numérica a convertirse en una posición súper especializada. Con la llegada de sistemas como el 4-3-3, sobre todo a partir de los 70, el mediocampo se reestructuró. Ya no se buscaba un todoterreno que lo hiciera todo, no. Se necesitaba un especialista, un holding midfielder, vamos, un ancla. Su función ya no era correr por todo el campo, sino algo mucho más sutil: ocupar un espacio defensivo de forma estratégica y darle equilibrio al equipo. Y claro, con este cambio de rol, cambiaron también las métricas para saber si un jugador era bueno o no. Ya no se le medía por los kilómetros que hacía, sino por su inteligencia para estar siempre donde tenía que estar. Lo importante pasó a ser la cantidad de balones que recuperaba y, sobre todo, la calidad de ese primer pase para empezar el ataque con limpieza. Y con esto llegamos a la era moderna, donde el cerebro definitivamente le ha ganado la partida al músculo. El coco, la inteligencia táctica, se ha convertido en el atributo más valioso. Y nadie llevó este ideal extremo como Pep Guardiola con su Barça. Su sistema, el famoso tiki-taka, elevó la posesión a otro nivel. El pivote ya no necesitaba ser el más fuerte ni el más rápido, sino de lejos el más inteligente. Su trabajo era garantizar líneas de pase constantes para no perder la bola, y justo en el instante de perderla, ser el primero en saltar a la presión para recuperarla. La precisión en el pase se volvió una obsesión. Fijaos, en equipos de juego posicional como aquel Barça de Guardiola o su Manchester City, la exactitud en el pase de los mediocentros es brutal, está muy por encima de la media de cualquier liga. Aquí, cada pase tiene una intención, cada movimiento está pensado para desmontar la estructura del rival. Pero claro, no todo en el fútbol moderno es tener la pelota. La otra gran corriente es el Gegenpressing, la contrapresión. En este sistema, que popularizaron entrenadores como Jürgen Klopp, el enfoque es distinto. Aquí el mediocentro no es tanto un cerebro posicional como un atleta de élite. Su misión es tener unos pulmones de acero para liderar esa presión y recuperar el balón justo en el momento en el que el rival es más vulnerable, segundos después de haberlo robado.
Bueno, y ahora que hemos visto toda la teoría, vamos a la práctica. Para entender de verdad estos conceptos, no hay nada mejor que verlos encarnados en 3 jugadores que simplemente definieron la posición. El primer arquetipo es el especialista defensivo puro, el destructor. Y nadie, absolutamente nadie, lo representa mejor que Claude Makelele. Un jugador con una influencia tan bestial que cambió para siempre lo que se esperaba de un 5. Makelele era un escudo. Su inteligencia no estaba en dar un pase increíble, sino en la anticipación. Él sabía dónde iba a estar el peligro antes que nadie, y lo neutralizaba. Su disciplina táctica era tan perfecta que liberaba a todos los jugones de arriba. Y su dominio fue tal que en Inglaterra se inventaron un término, de Makelele Rule, la posición Makelele. El segundo arquetipo es la cima del pivote intelectual, el cerebro del equipo. Y en este aspecto, Sergio Busquets es, sencillamente, la perfección hecha futbolista. Busquets es la prueba viviente de que no hace falta ser el más rápido ni el más fuerte para dominar un partido. Su control se basa en una comprensión del espacio y del tiempo que parece casi sobrenatural. Siempre está en el sitio correcto, su primer toque siempre orienta el juego hacia adelante y sus pases, que a veces parecen simples, son en realidad la opción más inteligente para desarmar al rival. Y si Makelele fue el destructor y Busquets el cerebro, nuestro tercer arquetipo es el jugador que lo juntó todo, el mediocentro total. El prototipo del jugador moderno y completo, Frank Rijkaard. Es que lo de Rijkaard era de otro planeta. Tenía la presencia física y la capacidad de robo de un destructor como Makelele, pero a eso le añadía la elegancia y la visión de un creador. Era capaz de ganar un balón con una entrada durísima e inmediatamente después levantar la cabeza y meter un pase de 40 metros para lanzar una contra mortal. Fue la pieza clave, el motor que lo hacía todo posible en el Gran Milan de Saki y en la selección holandesa. Y con esto cerramos nuestro viaje. Hemos visto cómo una posición que nació casi por una necesidad defensiva se ha transformado en el epicentro táctico del fútbol moderno. Ha evolucionado de destructor a ancla y de ancla a cerebro. Lo que nos lleva a una última pregunta para darle vueltas. En una era de ataque total y de presión asfixiante, ¿se ha convertido este guardián silencioso en la pieza más indispensable de todas? El centro del campo es el corazón de un equipo, la sala de máquinas. Es justo ahí, en esa zona, donde se ganan y se pierden los partidos. Y es un lugar donde el fútbol desde siempre se ha dividido entre 2 polos, la fuerza y la elegancia. Es como un campo de batalla, donde chocan 2 filosofías. Por un lado, la del guerrero incansable que se come el césped de área a área, y por otro, la del cerebro, ese genio que dicta el ritmo casi sin moverse desde la sombra. Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente esas 2 caras de la moneda. Por un lado, tenemos al atleta total, el motor físico que parece no tener fin, y por el otro, al arquitecto táctico, ese jugador que da la sensación de que juega a cámara lenta mientras todos los demás corren a su alrededor. En definitiva, los pulmones contra el cerebro. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? En el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, ¿qué es más importante? ¿Cuál de estos 2 perfiles es más decisivo para tener éxito? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Venga, esta es la hoja de ruta. Primero, el motor total, el box to box. Después, el arquitecto profundo, el regista. Veremos cómo se mezclan hoy en día en lo que llamamos la síntesis moderna. Y terminaremos con algunas de las leyendas que definieron estas posiciones. Empezamos por el principio, con el motor total. Hablemos de ese jugador que se define por encima de todo por un despliegue físico que es una auténtica barbaridad. Exacto, el centrocampista box to box. La traducción literal es de área a área, y es que describe perfectamente lo que hacen estos jugadores. Son atletas totales. Su zona de influencia no es un trocito del campo, es el campo entero. De verdad, son el corazón y sobre todo los pulmones del equipo. Y ojo, que esta figura no aparece por arte de magia, surge de una necesidad táctica muy, muy clara. Fue la pieza clave, el engranaje fundamental, en el auge del famoso 4-4-2. Pensadlo, en esa formación los 2 jugadores del centro del campo lo tienen que hacer todo, atacar y defender sin parar. Ya no valía con un mediocentro que se quedara quieto. Hacía falta alguien con una capacidad de trabajo brutal para estar en todas partes, para crear superioridad tanto defendiendo como atacando. Y si nos preguntamos cómo se mide el impacto de un jugador así hoy en día, con todos los datos que tenemos, bueno, la cosa es muy interesante. No se mide solo por los pases que da. Su valor se ve en las estadísticas de recuperaciones de balón, en el número de entradas que hace y, sobre todo, en los toques que da dentro del área rival. Esa es la métrica clave que nos demuestra esa capacidad de llegar por sorpresa y romper las defensas. Vale, ya hemos visto la potencia, el motor físico. Vamos ahora a la otra cara de la moneda. Pasamos de los pulmones a la mente maestra, al arquitecto que construye el juego desde atrás. Hablamos del regista.
Es una palabra italiana que significa literalmente director, como un director de orquesta. Y es que es la definición perfecta. Es el polo opuesto al box to box. Si uno pone el físico, el otro pone la visión. Su principal arma no es correr, es saber cuándo parar, la pausa. Su velocidad, de verdad, no está en las piernas, está en la cabeza. Y de nuevo, esta figura también nace para solucionar un problema táctico. ¿Cuál? Pues imaginad un equipo con dos mediocentros que son pura destrucción, muy defensivos. ¿Quién crea juego? Ahí es donde entra el regista. Se convierte en ese faro, en ese conector que inicia el ataque desde la base, sin tener que desgastarse en tareas defensivas. Es el primer eslabón de la cadena de ataque. Y aquí vemos perfectamente cuáles son sus herramientas. Su gran virtud es el control absoluto del tiempo y del espacio. En las métricas lo vemos claro. Pases filtrados que destrozan líneas defensivas, un volumen altísimo de pases que marcan el ritmo del equipo y, por supuesto, una precisión casi de cirujano. Pero su verdadera genialidad es intangible. Es saber cuándo acelerar y, más importante aún, cuándo frenar el partido para descolocar por completo al rival. Claro que en el fútbol de hoy en día, estas etiquetas tan puras, tan claras, pues la verdad es que las líneas que las separan son cada vez más difusas. Lo que pasa ahora es que muchos entrenadores buscan justo eso, una mezcla de los dos mundos. Quieren jugadores que tengan la inteligencia y la visión de un reguista, pero con los pulmones y la capacidad de trabajo de un box-to-box. Vamos, un híbrido que sepa correr, pero que sepa por qué y cuándo correr. Que tenga un gran pase, pero también la resistencia para llegar al sitio justo para dar ese pase decisivo. Además, la propia evolución de la táctica ha ayudado a que esto pase. Por ejemplo, con la popularidad de los sistemas de tres centrales. Al tener más gente defendiendo por detrás, los centrocampistas están más liberados, tienen más protección, y eso les da libertad para centrarse en lo suyo, ya sea crear juego o llegar al área. Pero bueno, para entender de verdad lo que significan estas posiciones, no hay nada como hablar de los que las definieron. Vamos a ver a los maestros, a los jugadores que son el ejemplo perfecto de cada uno de estos estilos. Y empezamos, como no, con el prototipo, el motor box-to-box por excelencia. Lothar Matthäus. Es que él era el paquete completo, una auténtica fuerza de la naturaleza que combinaba una potencia física descomunal con una técnica depuradísima. Fue el motor absoluto de esa Alemania que ganó el Mundial de 1990. De verdad, dominaba las dos áreas como nadie lo ha hecho. Y del poderío físico pasamos a la elegancia, al maestro de la visión. Andrea Pirlo. Es que Pirlo jugaba a otra cosa, a otro ritmo. Parecía que el tiempo se paraba cuando tenía el balón. Veía pases que el resto de los mortales ni siquiera podíamos imaginar. Era literalmente el director de orquesta tanto en el Milan como en la selección italiana, y sus pases quirúrgicos simplemente redefinieron lo que significaba ser un creador de juego desde atrás en el siglo XXI. Y por último, vamos con un jugador que fue quizás la fusión perfecta de estos dos mundos. Steven Gerrard. Él encarnó perfectamente el espíritu del box-to-box moderno, porque tenía la resistencia y los pulmones de un corredor de maratón, pero también una creatividad y una calidad técnica brutales para decidir partidos. Esas llegadas de última hora al área, esos zapatazos desde fuera. Era un líder que funcionaba a la vez como motor inagotable y como la chispa que encendía el equipo. Uno de los centrocampistas más completos que se han visto. Y todo esto nos deja con una reflexión final que es fascinante, ¿verdad? Hemos visto al motor, hemos visto al arquitecto y hemos visto cómo se han fusionado en el jugador híbrido moderno. Pero el fútbol no para de evolucionar, se vuelve cada vez más táctico, más atlético, así que la pregunta queda en el aire. ¿Desaparecerán estos roles tan especializados? ¿O veremos nacer un nuevo tipo de centrocampista que lo cambie todo una vez más? En el fútbol, mientras unos corren y otros se dedican a destruir el juego, hay un grupo muy selecto de jugadores que se encarga de lo más difícil, de la verdadera magia. Son esos que imaginan lo que nadie más ve, capaces de desmontar una defensa entera con un solo gesto. Se les podría llamar los arquitectos del engaño, auténticos artistas que trabajan en las zonas más pobladas del campo, ahí donde un metro cuadrado parece un mundo. Su visión no solo cambia partidos, sino que es capaz de definir épocas enteras. Pues bien, hoy vamos a analizar la evolución de la creatividad en estado puro. Veremos cómo se pasó de depender del talento individual de un genio a confiar en el dominio absoluto de un sistema. Es, la verdad, un viaje fascinante por la historia táctica del fútbol. Y nuestra historia arranca con un problema. Los primeros sistemas tácticos, como la famosa formación WM, eran increíblemente rígidos. Se priorizaba la estructura por encima de todo. Pero claro, en ese orden se perdió algo fundamental, la chispa, esa conexión entre el centro del campo y el ataque.
Esa rigidez creó un vacío, una especie de tierra de nadie donde las jugadas morían antes de nacer. El juego necesitaba una solución, urgentemente. Hacía falta un jugador que pudiera vivir en ese espacio y convertir el orden del rival en puro caos. Y la solución fue brillante por lo sencilla que era. Los entrenadores empezaron a retrasar a uno de sus delanteros interiores. Este jugador dejó de ser un simple rematador para convertirse en el epicentro creativo del equipo. Y así, amigos, había nacido la figura del número 10. Lo que definía a este rol era algo único. El 10 clásico era un espíritu libre. No se le pedía que defendiera, su única misión era guardar energías para ese chispazo de genialidad. Era el maestro del regate corto, del pase que nadie veía, de ese instante que lo cambiaba absolutamente todo. Y si pensamos en el arquetipo perfecto, en la encarnación de esta figura, solo puede haber un nombre: Diego Armando Maradona. Es que Maradona era un sistema en sí mismo. No es que necesitara una estructura táctica que jugara para él. No. Él era la táctica. Su talento era tan pero tan descomunal que podía desmantelar cualquier plan defensivo por su cuenta. Una locura. Pero claro, el fútbol nunca se detiene. Y la libertad del 10 se encontró de frente con un nuevo enemigo: el espacio. O mejor dicho, la falta de él. Las defensas se volvieron más listas, más compactas, y de repente el genio empezó a sentirse ahogado. La llegada del 4-4-2 de Arrigo Sacchi fue una auténtica revolución. Su Milan era una máquina de presionar que compactaba el campo y eliminaba ese espacio vital entre la defensa y el medio, donde el 10 solía bailar. El genio ya no podía flotar libremente, tenía que adaptarse para sobrevivir. Y de esa necesidad nació el trequista. Ojo, porque ya no era un espíritu libre, sino un especialista, un cazador de espacios que aprendió a vivir en la única zona que quedaba disponible, ese pequeño bolsillo de terreno justo a la espalda de los mediocentros rivales. En esta transición, Sir Alex Ferguson fue una figura clave. Al pedirle a un delantero que retrasara su posición para hacer de nexo, no solo dio forma al rol del trequistista, sino que, sin saberlo, sentó las bases de una de las formaciones más populares de hoy en día, el 4-2-3-1. Y el maestro de este arte fue sin ninguna duda Zinedine Zidane. Lo suyo no era solo eficacia, es que era pura estética. Su control, su visión, esa elegancia para moverse en el último tercio del campo, definieron toda una era. Zidane no necesitaba correr, él hacía que el balón corriera. Pero la evolución continuó. El juego se volvió todavía más sistemático. Ya no valía con tener a un especialista. La creatividad tenía que ser una responsabilidad de todo el equipo. La magia ya no podía ser un acto de escapismo, sino que tenía que ser una función del sistema. Con la llegada del juego de posición que popularizó el Barça del tiki-taka, la idea de un creador libre se desvaneció. Ahora la magia se generaba a través de la propia estructura. Cada jugador ocupaba una zona concreta, no para limitar su talento, sino para potenciar el de todo el colectivo, creando líneas de pase y ventajas numéricas constantemente. Y aquí está el cambio de paradigma fundamental. Se pasó de medir la magia en regates y asistencias a medirla en pases completados y control del ritmo. El objetivo ya no era la inspiración de un solo hombre, sino el control absoluto del tiempo y del espacio por parte de todo el equipo. Y el arquitecto de esta nueva forma de entender la creatividad fue Xavi Hernández. Él fue el cerebro de uno de los mejores equipos de la historia, y no lo hizo a través del desborde, sino a través del pase. Y es que los datos son demoledores. El éxito de Xavi no se basaba en el riesgo individual, sino en la perfección colectiva. Su magia estaba en una precisión de pase casi absoluta, con la que dictaba el ritmo del partido y movía al rival como si fuera una marioneta a su antojo. Así que en este recorrido hemos visto cómo la creatividad en el fútbol ha evolucionado de una forma increíble. Pasamos de la inspiración de un solista, de un genio solitario, a la precisión y armonía de una sinfonía perfectamente orquestada. En resumen, el viaje ha sido muy claro. Del número 10, que rompía las reglas, pasamos al trequitarsta, que las aprovechaba a su favor, para llegar finalmente al interior, que directamente las escribe. Cada rol una respuesta a los problemas tácticos de su época. La magia se hizo colectiva, una función de todo el sistema. Pero esta transformación, claro, tuvo consecuencias en todas las líneas. Y queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasó con los encargados de meter los goles? Pues eso lo veremos en nuestro próximo análisis, donde estudiaremos la evolución del delantero centro, del tanque de área al falso 9.